Ezequiel capítulo 16, versículo 4. Y dice así la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta en fajas. Y vamos a estar explicando esto que dice el versículo para que podamos entender el corazón de Dios y que el Señor bendiga esta porción de su palabra. ¿Amén? Este versículo nos relata a nosotros la historia de un nacimiento, como hemos visto, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién era aquella niña huérfana, aquella niña sucia y destruida que había sido abandonada? ¿Quién era? ¿A quién se refiere este versículo? ¿Saben quién era? Ni nada más ni nada menos que la ciudad de Jerusalén. Este versículo estaba destinado a la ciudad de Jerusalén, pero nosotros no lo vamos a dejar ahí, lo vamos a transportar al día de hoy, porque entonces no cobraría sentido para nosotros. Y la palabra de Dios, déjeme decirle, que cobra sentido en el día de hoy, en el siglo XXI, en la época en que nosotros estamos viviendo. ¿Por qué? Porque es un manual de instrucciones, nos enseña y nos enseña cómo aplicar sus consejos a nuestra vida diaria. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Muy bien. El origen de Jerusalén se asemeja a una niña abandonada, dejada sola, sucia, repulsiva. Pero lo más lindo de esto es que Dios a esa niña la crió con un cuidado afectuoso, así de la misma manera que Dios cuida de cada uno de nosotros. Luego esa niña creció, y miren qué tristeza, porque Dios le dio un cuidado afectuoso, pero cuando esa niña creció, se convirtió en una ramera. Qué tristeza para el corazón de Dios. Para negar al único que la había favorecido, que la había amado y que la había criado. Pero Dios no la había abandonado. A pesar de todo eso, el amor de Dios es un amor ágape, a pesar de. Ese es el amor que nos falta a nosotros. A mí me falta. Yo no sé amar como Dios ama. Estoy aprendiendo a amar como Dios ama. Dios no la había abandonado ni tampoco la había desamparado. Dios en su gran amor hizo un pacto con ella. Fíjense en ustedes, el gran amor de Dios. La historia de este nacimiento tipifica el nuevo nacimiento que se da a nivel espiritual en el cristiano, en cada uno de nosotros, que es trasladado de las tinieblas a la luz verdadera. Este versículo nos relata a nosotros, si usted presta un poquito de atención, que ha quedado inconcluso el proceso de separación. O sea, al mencionar que no se ha cortado el cordón umbilical. Entonces el proceso de separación entre la madre y el bebé había quedado, ¿qué? Interrumpido. Y yo ya sé que usted conoce cómo funciona el cordón umbilical, pero por amor al tema, voy a explicarlo, si usted me lo permite. ¿Amén? Muy bien, juntos. El cordón umbilical simboliza la unión entre el bebé y la madre y también el inicio mismo de la vida. Porque cuando se corta el cordón umbilical, empieza realmente la independencia del recién nacido. El cordón umbilical es la línea que comunica el vientre del bebé con la placenta, que hace a la vez de riñón, de pulmón, mire qué importante, increíble, de hígado y despensa para el niño. El cordón umbilical dejará trabajar al corazón de forma autónoma una vez que se ha cortado, ya que hasta ese entonces actúa como marcapasos del corazón. ¡Qué detallista nuestro Dios! Tremendo. Sigamos. Está comprobado que el cordón umbilical representa el primer juguete para el futuro bebé. ¡Tremendo! Nuestro Dios hasta le dio un juguete al bebé para que no se aburra. ¿Qué tal? A nuestro hijo. Fíjense en ustedes qué interesante. Ya que desde el 4º mes el feto juega con este conducto agarrándolo
soltándolo. ¿Quién se lo enseñó? Todavía nosotros no le habíamos enseñado nada. Chupándolo y llevándoselo a la boca. Esta serie de juegos no supone ningún peligro para el futuro recién nacido, ni aun cuando éste enrolla el cordón umbilical alrededor de su cuerpo o su cuello. Mientras está en el vientre de la madre, el cordón umbilical, aunque se le enrosque en el cuello, no es ningún peligro para el bebé. Esto es así mientras el feto se encuentra en el útero durante el parto, sí puede traer consecuencias, y lo sabemos, ¿no es cierto? Quizás muchos de ustedes habrán tenido sus hijos y habrá sucedido este problema. Disculpen porque todavía estoy un poco resfriada, ¿ven? Muy bien. Continuemos. En cualquier caso, se puede estar tranquila porque resulta difícil que el futuro hijo se ahogue con el cordón umbilical mientras éste está en el vientre de su madre, ya que aún no respira por los pulmones, sino por el propio cordón. Cuando el recién nacido respira de forma regular, el orificio abdominal se cierra y el cordón umbilical deja de latir. Este es el momento de cortar el cordón umbilical. A los 5 o 6 días del recién nacido se marchita el cordón umbilical y se desprende dejando en su punto de incisión una pequeña cicatriz que constituye el ombligo. Muy bien, hasta ahí. Ahora vamos a ver nosotros con esta información que tenemos en mente, vamos a ver los síntomas de un cordón umbilical no cortado, que eso es lo que a nosotros nos interesa. ¿Ven? Primer síntoma, se identifica al cristiano que aún se deleita con recuerdos de la vida pecaminosa anterior. La figura espiritual de este suceso nos muestra la situación de muchos cristianos que a pesar de haber nacido de nuevo, guarda un vínculo o un lazo con el viejo hombre o la vieja mujer, lo cual no le permite una vida de abundancia o una vida plena. El ejemplo clásico nos lo da a nosotros el pueblo de Israel. Números capítulo 11, versículo 4 y 5. Dice, y la gente extranjera se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Tanto este pueblo le había pedido de salir de Egipto. Dios los saca de Egipto, y ahora camino a la tierra prometida, añoran lo que tenían en Egipto. Egipto para nosotros representa el mundo. Y muchas veces nosotros los cristianos, el Señor nos está llevando a la tierra prometida y añoramos las cosas que ya dejamos del mundo. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto. Dice ahí de balde. Nos acordamos de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas, de los ajos. Miren qué tan importante eran los ajos y la cebolla para esta gente. Pero ahí secretamente declaran su añoranza por la carne. Lo especifica, la carne, hablando figuradamente de las obras de la carne. El manual de instrucciones nos explica a nosotros cuáles son las obras de la carne. Y ahora sí vamos a entenderlo y aplicarlo para nuestras vidas también. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, nos aclara cuáles son las obras de la carne. Y eso es para que examinemos nuestra vida, no la vida del que está sentado adelante ni atrás, ni al costado, ni a la derecha ni a la izquierda, sino mi propia vida. La tengo que examinar yo. ¿Amén? Muy bien. Comienza la lista diciendo adulterio, porque ahí están todas las obras.
¿Qué es adulterio o qué entendemos por adulterio? Adulterio es la relación sexual de una persona casada con otra que no sea su cónyuge. Y hoy está a la orden del día, y no se salvan ni los pastores, no se salva nadie. Tampoco se salvan los líderes de alabanza, ni se salva la congregación. Porque tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Después la lista continúa diciendo fornicación. ¿Qué es fornicación? Mantenimiento de relaciones sexuales fuera del matrimonio. Inmundicia. Y nosotros ahora, aparte de examinar nuestra vida, estamos mirando también nuestra sociedad y lo que rodea a nuestra sociedad. Porque a veces la sociedad grita mucho más fuerte que la voz de la iglesia. Y la sociedad quiere entrar a la iglesia y entró, porque nosotros se lo hemos permitido. Y nosotros no gritamos tan fuerte para espantar a esa sociedad de nosotros. Inmundicia, suciedad, basura. Lascivia, y eso está a la orden del día hoy, la lascivia. Deseo excesivo, apetito de una cosa. Propensión excesiva a los placeres sexuales. Yo no sé si usted habrá notado en los medios de comunicación. Usted está viendo que muchas de las personas que tienen capacidad, que tienen años, que tienen carrera y personas que saben hablar, y estoy hablando de un léxico muy bien, de pronto desaparecen de la televisión. ¿Por qué? ¿Por qué desaparecen? Porque tienen capacidad para estar ahí, pero ya no llaman la atención, porque los años van pasando, el cuerpo va cambiando. Entonces es mejor colocar a alguien que llame la atención, una 90-60-90, que no sabe hablar, pero que muestra todo, y al público eso es lo que le gusta. No tiene conocimiento, no tiene carrera, pero conquista a los que están sobre ella con otras cosas. Y esas son las informaciones que tenemos nosotros en los medios de comunicación. Y no me diga que la lascivia no está al orden del día. La lascivia y el dinero es lo que ahora rige el mundo, tristemente. Después hablamos de idolatría, de hechicerías. Idolatría no solamente es tener, ¡ay, fui a comer comida china y me traje al Buda! Pobre panzón, ¿cómo lo iba a dejar solo? Me lo llevo a mi casa, para que esté de adorno ahí, para que todo el que venga lo vea, que fui a comer comida china. Aparte de subirlo a Facebook para que todo el mundo se entere que estuve comiendo comida china, ¿no es cierto? No estoy hablando de eso, porque a veces no tenemos al panzón en la casa, pero tenemos adoración al automóvil, adoración a nuestro cónyuge, adoración a nuestros hijos, adoración a la casa, adoración a la ropa, ¿o no? Y vienen a formar ídolos de todas maneras. ¿Qué si hablamos de hechicería? Hechicería, mire, donde usted vaya, va a encontrar un lugar donde le leen el tarot, ¿o no? Muchos lugares de eso, cualquier cantidad. Y a veces cuando nosotros oramos y vemos que la respuesta de Dios nos llega, aquellos que son cristianos débiles quieren una respuesta rápida. ¿Qué van a hacer? Leo el horóscopo, no me funciona, no me dice lo que yo quiero, el Señor no me contesta, entonces a ver si ahora me leen el tarot y por ahí encuentro la respuesta a mis problemas, ¿no? Y por supuesto que alguien le tiene que algo le van a tener que decir, ¿sabe por qué? Porque usted le está pagando. Usted no puede salir de ahí sin una respuesta si usted le está pagando. Y nosotros nos vamos bien contentos. Por ahí nos pidieron $100, pero nos vamos bien contentos porque nos dieron una respuesta. ¿Qué si hablamos de enemistades? Uf, hasta dentro de la iglesia eso abunda. ¿O no? Pero todos amamos a Cristo, ¿eh? ¿Qué si hablamos de pleitos? También dentro de la iglesia abunda. No vamos solamente a hablar de los de afuera, hablamos de nosotros mismos también. ¿Qué si hablamos de celos? ¿En la iglesia no hay celos? ¿Qué si hablamos de iras? De contiendas, que son discusiones. Es lo mismo. Disensiones, desacuerdos.
No estamos de acuerdo, ni siquiera con la misma doctrina. Nos congregamos en el mismo lugar, pero pensamos en doctrinas, enseñanzas diferentes. Sigue la lista enumerando herejías. ¿Qué es una herejía? Es una fiesta en la que se busca experimentar todo tipo de placeres sensuales, especialmente en lo relativo a la comida, a la bebida y al sexo. Y hay mucho por ahí. Funciona muchísimo el triángulo amoroso, está de moda. Y no solamente el triángulo, mucho más todavía. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales dice el manual de instrucciones, os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El hecho de añorar o sentir nostalgia por la vida pasada demuestra que aún no ha sido cortado el cordón umbilical que nos ataba con el mundo, que nos ataba con nuestro pasado. No ha sido cortado de ese nacimiento nuevo. Segundo síntoma, acusado constantemente por su pasado pecaminoso que no le deja sentirse plenamente libre y perdonado. El manual de instrucciones nos dice a nosotros bien claro, en 2 Corintios 5, 17, nos dice de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas, ¿qué? Muy bien. Las características de nuestros antepasados se pueden heredar. ¿Sí? ¿Se pueden heredar o no? Sí se pueden heredar. El cristiano que responde a una vana manera de vivir no es fácil, no disfruta su nueva vida en Cristo. Ahora, ¿podemos cortar el cordón umbilical que nos unía al pecado de nuestros padres? Sí podemos. No solamente reconociendo el pecado, arrepintiéndonos nosotros, pidiendo perdón y renunciar a eso. Es de la manera que nosotros cortamos ese cordón umbilical. Es menester no cometer los mismos pecados de nuestros padres. Y yo quiero dejar en claro algo. ¿Qué significa pecado? De acuerdo, digamos, al griego, porque siempre tenemos que ir a la base que fue escrita en la palabra de Dios. ¿Qué significa pecado? Bueno, a nosotros nos dice la Escritura, nos enseña que para los griegos, pecado se decía hamartía. Quiere decir fallo de la meta o no dar en el blanco. Por ejemplo, si yo miento, no estoy dando en el blanco. No estoy hablando de niveles de pecado, porque una mentira es pecado también, ¿o no? Dios no tiene niveles de pecado. A veces nosotros decimos, ay no, pero mira hermana, ¿sabe qué? Tuve que decirle una mentirita blanca. Como diciendo, si es blanca, no es tan mentira, no está tan mal, porque es blanca. ¿Dónde encontramos en la palabra de Dios que las mentiras tienen colores? Dice mentira, mentira, ¿no? Blanca, negra, roja, amarilla, usted póngale el color que se le antoje. Pero en la Biblia no lo encontramos. Si mi madre era mal hablada, si era criticona, si era floja, si era metiche y era mentirosa, ¿qué cree usted que tengo que hacer yo? Cortar el cordón umbilical. ¿Para qué quiero yo heredar esas cosas que no me sirven para nada? Si mi padre era alcohólico, drogadicto, jugador, mujeriego, violento, peleador, ¿qué cree usted que tengo que hacer? Chap, 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 chap. Cortar el cordón umbilical, porque no me sirve para nada. Tengo que luchar sometiéndome a Dios para despojarme de esa genética que no me edifica en absoluto.
La Biblia no es un libro de prohibiciones, entiéndalo bien, mi hermano, porque muchos no quieren acercarse a Dios porque creen que la Biblia es un libro de prohibiciones. La Biblia no prohíbe nada y lo deja bien claro en 1 Corintios 10, capítulo 23. Todo me es lícito, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Otra vez. ¿Me está permitido tomarme un vaso de vino? Sí, ¿por qué no? Pero si yo no tengo la autoridad sobre la bebida, es mejor que no lo haga porque no me conviene. Si somos obedientes a Dios, sabemos que por medio de Jesucristo tenemos acceso a una vida de abundancia. Hay muchos cónyuges que no cortaron el cordón umbilical con sus padres. Puede ser él, puede ser ella o pueden ser los dos. Y eso trae serios problemas. Serios problemas. El manual de instrucciones, fíjense en ustedes lo que nos enseña, porque siempre tenemos que ir al manual de instrucciones. ¿Amén? Y usted lo tiene que leer con sus propios ojos, no se quede con lo que yo le digo de aquí. Examine y estudie usted mismo la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 31. Dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán, ¿qué? Una sola carne. Ahora, la palabra de Dios, ¿qué nos está diciendo aquí? Porque a veces interpretamos mal este versículo y nosotros nos aislamos de nuestros padres y los menospreciamos porque ahora pensamos que como la Biblia dice los dos serán una sola carne, entonces yo tengo que mantener a mis padres completamente separados. Y la Biblia no me está enseñando a mí eso, porque también me enseña la palabra de Dios que yo tengo que honrar a mis padres. Y que cuando los honro, ¿qué sucede? Se alarga en nuestra vida aquí en la tierra. ¿Lo digo yo o lo dice la palabra de Dios? Muy bien. Lo que la palabra de Dios nos está enseñando aquí es que si nosotros necesitamos adquirir una identidad como pareja, rompiendo con la dependencia paterna. ¿Por qué? Porque si estamos dependiendo constantemente de nuestros padres, nunca vamos a madurar, nunca vamos a crecer. Por eso necesitamos vivir solos, porque es de la manera que nosotros maduramos. Cuando nos casamos, dejamos la casa de nuestros padres y entonces el matrimonio va y vive solo. ¿Para qué? Para aprender. Aprender lo que es el dinero, lo que es vivir en pareja y todo lo que conlleva una vida diaria. Pero si vivimos con nuestros padres, toda necesidad va a ser suplida y nunca vamos a aprender. Y eso es lo que la palabra de Dios a nosotros nos quiere enseñar. Entonces tenemos que romper con la dependencia paterna y adquirir en la plenitud el equilibrio en Cristo. Y esto lo vemos en el orden que Dios le dio a Abraham. Y escuche bien y preste atención. Génesis capítulo 12, versículo 1. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, dos cosas. ¿Y qué otra cosa? Y de la casa de tus padres. Tres cosas le dijo. Tres cosas sumamente importantes. Pero ¿qué significan ahora estas tres cosas? Porque si yo lo leo literal este versículo, me está diciendo a mí, me voy, me olvido de todo y entonces ahora yo hago lo que se me antoja y me olvido de lo que quedó atrás. No me está diciendo eso ahí. Yo tengo que examinar qué me está diciendo. Estas tres cosas específicas que Dios le ordenó a Abraham, primero le dice, vete de tu tierra. ¿Qué le quiso decir con eso? ¿Qué le quiso decir? Rompe con el mundo aquellas cosas que te apartan de mí. No es necesario dejar la tierra natal, no necesariamente, sino romper con aquellas cosas que nos apartan del Señor. ¿Me lo está entendiendo? Vete de tu parentela. ¿Qué está diciendo? Corta la relación, no te acuerdes más, ni le llames por teléfono, ni le mandes una carta. Olvídate completamente. No está diciendo eso. Está diciendo renuncia a tu genética.
de aquellas cosas culturales que has aprendido de tus padres y familia que no te edifican. ¿Acaso nuestros padres hicieron todo perfecto? ¿Cometieron errores? ¿Aprendí de los errores de mis padres? ¿Los voy a volver a cometer? Sencillo, fácil. 1 más 1 es 2. Es exactamente lo mismo. Y después le dice, y de la casa de tu padre. ¿Qué le está queriendo decir ahí? Porque ya le había dicho, vete de tu parentela. Pero ahí especifica, de la casa de tu padre. Le está queriendo decir, cambia de cobertura. Ahora tu cobertura es Cristo. Cambia de cobertura. Tu cobertura es Cristo. Tercer síntoma de un cordón umbilical no cortado. Maltrato psicológico. Este síntoma, esto es muy personal mío, nada tiene que ver la Biblia con esto, es algo que yo creo, lo aclaro. Este es un síntoma que está practicando nuestro presidente, aparte de promover la violencia. Se quedaron en silencio, ¿eh? ¿Tienen temor de decir sí, no? ¿O tienen temor de decir amén o no están de acuerdo conmigo? Sean las 3 cosas que usted piense, yo igual le voy a dar mi opinión. Este es un síntoma que está practicando nuestro presidente aparte de promover la violencia. Y creo que su mayor problema es la falta de control sobre su lengua. Ese es su mayor problema, porque es un hombre capaz. Sí, lo hemos visto, fíjense en ustedes sus negocios. ¿Es inteligente? Sí, claro que sí, no le vamos a quitar los méritos, pero su lengua no la puede controlar. Aparte de escuchar el problema de migración y de todo eso, que ya hasta nos hemos cansado de escuchar esas cosas, ¿verdad? Y de cómo sigue y sigue y sigue sobre lo mismo. Ustedes habrán escuchado el problema con Corea del Norte y la posible guerra. No es nada nuevo. Muy bien. Ahora, este dilema ha afectado a tal punto, escuchen bien, que muchas personas desesperadas están comprando búnkers. El costo de estos búnkers oscila entre los $20,000 a $100,000. ¿Está listo para comprarse uno? ¿No está listo para comprarse uno? Pero, acá hay uno que está listo para comprarse. Gloria a Dios si tienes 20,000 o 100,000. ¡Qué bueno! ¿Qué es un búnker? Usted me dice, me está hablando en lengua. No, no le estoy hablando en lengua. Mire lo que es un búnker. Ese es el floor plan. Mejor que mi casa. Increíble es esto. Fíjense en ustedes. Si ustedes ven ahí, miren, hasta tiene jacuzzi, me imagino que esto es jacuzzi, swimming pool. Después tiene aquí escritorio, aquí tiene un cuarto, aquí tiene oficina, aquí tiene otro cuarto. No, estas son 2 cuartos más, acá hay otro cuarto, acá es oficina. Esto está tremendo, y 2 pisos. ¿Qué tal? ¿Le gustó ese floor plan? Bueno, empiece a preparar sus 20,000 o 100,000 dólares para tener eso. Ahora escuche bien. ¿Qué es un búnker? Yo le mostré el floor plan, pero yo le quiero decir qué es. Es una construcción que se utilizaba en las guerras, ¿para qué? Para protegerse de los bombardeos, tanto de la aviación como de la artillería. Entonces ahora las personas están desesperadas en comprar esto, porque si llega una guerra, esto no va a caer. Pero miren ustedes, la pregunta es, ¿qué sucedería si llegáramos a tener un terremoto? ¿Qué sucedería? ¿Está el búnker preparado para este fenómeno de la naturaleza? ¿O se lo traga la tierra con swimming pool y cuartos y todo? Y con los 20,000 dólares y los 100,000 dólares. Y déjeme decirle algo más. No es solamente los 10,000 y 20,000 dólares.
Después hay que equiparlo adentro, con todos los artículos necesarios para sobrevivir. Porque usted no va a poder salir, yo no voy a poder salir de ahí a comprar, tengo que tenerlos ahí, ¿no? Acumulados. Entonces, ¿cuánto me va a costar? Pero si se abre la tierra, bye bye mis $20.000 y es lo más baratito que puedo comprar, ¿verdad? Estas compañías que están fabricando estos búnkers se están enriqueciendo. Y hay un dicho que dice, a mal revuelto, ganancia de pescadores. Siempre sucede lo mismo en todas las cosas. Muy bien. Yo dije que el maltrato psicológico es del presidente de la manera suya de hablar. Pero volvamos a nosotros. Hay relaciones que se tienen que cortar y hábitos que necesitan amputarse de la vida cristiana. Dios quiere que nosotros cortemos el cordón umbilical del chantaje, y eso estoy hablando del hogar, el chantaje, la manipulación y la esclavitud emocional, sea de ella o sea de él, no importa de quién, o de los dos quizás también. ¿Todo hombre nace de una mujer, sí o no? No, yo quiero escuchar a los hombres, porque las mujeres enseguida contestan, pero los hombres, ¿dónde están? Quiero escuchar a los hombres. ¿Todo hombre nace de una mujer o no? ¿Ok? Y ese hombre va creciendo con cuidados de mujeres y a la vez con órdenes. Desde antes de haber aprendido a hablar y a caminar. ¿Es verdad o no es verdad? No, yo quiero escuchar a los hombres. ¡Qué débil ese amén, Dios mío! ¿Están aquí o no están aquí o no les conviene? Ok, quiero escuchar. Quiero escuchar. Muy bien. Ahora, déjeme decirle, varón, que usted va a seguir recibiendo esas órdenes, directa o indirectamente, a lo largo de su vida. I'm sorry, brother. Procedente de mujeres que se le van cruzando en el camino. Madre, abuela, tía, prima, amiga, novia, esposa, hija. ¿Usted no va a poder evitar el nacimiento de una mujer? A los hombres no les gusta que la esposa lo traten como a niños. ¿Es verdad? Uy, se hizo un silencio profundo. No les gusta que lo traten como niños, pero se comportan como niños. I'm sorry, brother. Hoy me tocó a mí. Un matrimonio que nos vino a visitar la semana pasada, ustedes lo oyeron con sus propios oídos, testificó aquí que a ella le impactó un mensaje que escuchó de mi persona en la radio y que dijo especialmente que nosotros no tenemos que tratar a los hombres como niños. Y es verdad, pero a algunos hay que tratarlos como niños. Hay hombres que no saben llevar sus cuentas, lo tienen que hacer sus esposas. Hay hombres que parecen pulgarcitos, dejan todo tirado, una blusa acá, un pantalón allá, y la mamá, que es la esposa, tiene que venir y recoger. Pero no les gusta que los traten como niños. Entonces empiecen a crecer y sean adultos. ¿O no? Ya sé que los hombres no van a estar a favor conmigo. No quiero que estén a favor conmigo, quiero que estén a favor con Dios. Hay hombres que no comen si su esposa no les prepara la comida. Hay hombres que van al supermercado y no saben tampoco qué comprar. Pero si uno le hace una lista, los está tratando como a niños. Entonces crece, aprende y no te hacemos la lista.
Escucho a las mujeres, no los varones. No les gustó. Vemos en la televisión y leemos en los periódicos hombres y mujeres que se maltratan, que se pegan, incluso llegan a cometer violencia, asesinato. Lo hemos escuchado. ¿Saben qué es la violencia? Se lo voy a explicar para que lo entienda. La violencia es signo de debilidad. El hombre siempre tiene más fuerza que la mujer. Y un hombre violento porque es un hombre débil, es un hombre cobarde, porque no sabe cómo tomar decisiones. Y entonces comienza a golpear puertas, se va como si se lo lleva el diablo, y enseguida empuña la mano. La persona violenta es tan débil, tan débil, tan débil que no puede controlarse a sí misma, y a esto la Biblia lo llama falta de dominio propio. Eso es lo que tiene nuestro presidente, no tiene dominio propio sobre su lengua. Y en los matrimonios sucede lo mismo, ¿eh? No hay dominio propio sobre la lengua. Las personas dicen, es que usted no sabe, pastora, es que me provocó a ira. Si usted no hace lo que yo digo, usted también me provoca ira. Y no por eso yo le tengo que pegar. O viceversa, ¿no es así? ¿No funciona así? ¿Funciona así o no funciona así? ¿No quieren estar de acuerdo conmigo? ¿Qué les pasa? ¿Tienen miedo? Entonces, se toma la justicia por las propias manos. Abuso psicológico, o sea, de palabras, puede ser abuso físico, violencia, golpeando puertas, rompiendo paredes, rompiendo cosas. Y otros cometiendo asesinato. Pero después quieren que lo reconozcan como el macho men. Será el macho menos. Y debido a estas situaciones, las mujeres en años atrás, yo no digo ahora, ¿no? Pero años atrás las mujeres fueron aplastadas por el detestable machismo. Que el hombre creía que la mujer era un tapete, que él era el comandante, el capitán. Siéntate, párate, acuéstate, hazme la comida, traigo gente a la casa y tú has de comer lo que quieras. Entonces ahora la mujer se rebeló, y al rebelarse, en vez de adoptar el término medio, que es lo que Dios demanda de nosotros, yo no voy a dejar que me pisoteen, pero tampoco voy a adoptar la liberación femenina. Las dos cosas están completamente en desbalance y en desacuerdo con Dios. Las dos cosas. Pero de acá saltamos acá, por el detestable machismo. Continúa diciendo la Escritura, sigamos analizando. Lavado con agua. Si leemos al principio, decía que teníamos que cortar el cordón umbilical y también lavados con agua. ¿Qué quiere decir lavados con agua? Ya sabemos que cuando un bebé nace, lo primero que hace la enfermera es ¿qué? Lavarlos, bañarlos, ¿no es cierto? Y una de mis nueras, Katrina, para los que lo conocen, ella es enfermera, ella está trabajando justamente recibiendo los bebés que nacen. Y sí, los bañan y se los dan a la mamá. Y a veces cuenta cada historia que a mí, la verdad, me hace reír. Y es ridículo las cosas que se escuchan, ¿no? Por ejemplo, una de las mamás que tuvo su bebé tenía alrededor de unos 20 años, una chica joven. Después que tuvo el bebé, todo salió bien, la mamá estaba bien, el bebé estaba en su cuna y las enfermeras los estaban atendiendo. Entonces, cuando entra mi nuera al cuarto donde se encontraba la mamá, le dice la joven de 20 años, ¡ay! Yo en esta cama no puedo dormir.
Yo tengo que dormir en mi propia cama, así que yo me voy a ir y el bebé que se quede. Se levantó y se fue. Y en el corredor decía, bye baby, you know I love you, I'll see you. Bye baby, you know I love you, I'll see you. Pero daba un paso adelante y no volvía para atrás. Triste. Juan capítulo 13, versículos 5 al 10. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús respondió, si no te lavara no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro el impulsivo. Miren lo que le dijo. No solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita lavarse. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Jesús lavó los pies de Judas Iscariote, ¿es verdad? El traidor, porque esa es la palabra que tenemos que usar, el traidor. Ahora, lavar los pies, hermanos, yo sé que hay iglesias que acostumbran que todos los domingos lavan los pies. Los pastores lavan los pies de los miembros de la congregación. Hay iglesias que tienen esa costumbre. No estamos diciendo que se tienen que lavar los pies literalmente. Usted se va a sacar los zapatos, ahora y nosotros le vamos a lavar los pies. Lavar los pies significa perdonar, pedir perdón, servir, escuchando y poniendo en práctica la palabra. Eso significa lavar los pies. Ahora, Jesús lavó los pies de Judas, ¿sí? La pregunta es, ¿Judas se arrepintió? ¿Judas se arrepintió? Si se hubiese arrepentido no se ahorcaba. Judas no se arrepintió, el que se arrepintió fue Pedro. A Pedro el Señor lo perdonó. ¿Por qué? Porque Pedro lloró amargamente, reconoció, se arrepintió y pidió perdón. Y el Señor está dispuesto a perdonar a aquel que reconoce, a aquel que pide perdón y a aquel que se arrepiente. ¿Estaba dispuesto a perdonar a Judas Iscariote? El traidor, sí, pero nunca se arrepintió, nunca reconoció y nunca pidió perdón. Entonces el perdón de Dios no estuvo. No porque Dios no quería, porque Judas no quiso. La pregunta es, si usted me quiere perdonar a mí, y yo me acerco a usted, y yo ni reconozco lo que hice, ni le pido perdón, ni me arrepiento, ¿usted me va a perdonar? Hay personas que tienen el hábito de pedir perdón. No quiere decir arrepentimiento. Ay, perdóname. Eso para mí no me sirve, porque no veo arrepentimiento en la persona. Pero siguen cometiendo el mismo error. Entonces, ¿de qué me sirven que me digan perdóname? Si están cometiendo el mismo error todo el tiempo. O sea, el Señor es manso. Él nos perdona y nos perdona, pero usted riéguela todas las veces en las mismas cosas y vamos a ver si Dios perdona. Dios quiere corazones arrepentidos, corazones dispuestos delante de su presencia. Si nos arrepentimos y pedimos perdón, Él nos perdona. Claro que sí.
Y Él nunca más nos va a condenar por ese pecado. Y lo dice la palabra. Si nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Recordemos que si bien es cierto que tenemos un Padre amoroso, también muestra su justicia. Lavar los pies nos habla del proceso de ministración constante para que podamos tener parte con el Señor. O sea, el perdón constante. Y tenemos que aprender a arrepentirnos para tener un perdón constante. La siguiente etapa en el proceso del corte umbilical, de acuerdo a Ezequiel capítulo 16, versículo 4, es el ser frotados con sal. La sal se ha usado por miles de años para dar sabor y para preservar alimentos, ¿es verdad? Muy bien. En la antigüedad, la sal tenía mucho valor. Escuche bien porque esto es importante. Era muy preciada y se acostumbraba a darle a los soldados del ejército romano parte de paga con sal. ¿Usted quisiera que ahora le den parte de su paga de toda la semana con sal? Usted va a decir, ¿para qué lo quiero, no? Ah, pero era costumbre de aquella época. De ahí viene la palabra salarium, que es lo que conocemos hoy en día como salario, paga. Como poseedores de la sal, somos responsables de frotar con sal al cristiano recién nacido. No estoy hablando literal, que ahora va a entrar un hermano y usted va a agarrar la sal y, hermano, ven que te tengo que frotar con sal. No, no es eso, escuche bien. Esto se usaba en la antigüedad, ¿sabe para qué? Para quitarle toda la piel escamosa al recién nacido. No había los medicamentos que hay ahora. Era totalmente diferente. Entonces se usaban para sacarle toda la parte escamosa al recién nacido y fortalecerlo para que no se lastimara cuando lo tocaran. Miren qué interesante, algo natural. Ahora que estamos buscando remedios naturales nosotros, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Por qué cree que hay tanto cristiano susceptible y que por cualquier cosita se molesta y se lastima? ¿Por qué? Es porque no ha sido frotado con sal. Todavía su piel está tan sensible y tiende a lastimarse por cualquier cosa. Cuando alguien nos dice a nosotros, tienes piel de bebé, ¡ay, qué gusto nos da escuchar esas palabras! Tienes piel de bebé, pero escuche bien, lo tomamos como un halago. Y permítame recordarle que la piel de bebé no tiene nada de bonita. Es arrugada, es escamosa, es roja y se despelleja. Ay, pero nosotros lo tomamos como un halago, ¿verdad? Hay tanta gente que se debería frotar con sal porque son sensibles y no se les puede tocar. No se les puede corregir, no se les puede amonestar, no importa lo que se le diga, enseguida se irritan y se ponen a la defensiva. No fueron frotados con sal. Cuando una persona ha sido frotada con sal, no necesita que nadie mencione su nombre para sentirse bien. Uy, la pastora no me nombró. Nombró a otras hermanas, pero de mí se olvidó. Déjeme decirle que mi mente es bien finita y yo me puedo olvidar. Pero si usted está frotado con sal, usted no se va a molestar. Porque no importa que yo no la nombre, pero a Dios no se le olvidó su nombre. Nadie tiene que darle reconocimiento para saber que tiene valor. No necesita que le hagan cumplidos para sentirse amado. Aquella que está flotada con sal. La sal también sirve para sanar heridas. Como la sal de la tierra que somos, estamos llamados a ser sanadores de heridas. Pero nos gusta aplastar las heridas de otros.
en vez de sanarlas. La iglesia es una sala de emergencia. Aquí llegamos todos porque todos estamos enfermos. Y necesitamos del gran médico. Llegan aquí un sinnúmero de heridos. Nuestro trabajo es atender esas emergencias y brindarle los primeros auxilios para luego darle seguimiento hasta que las heridas estén completamente sanadas. Dos de las cualidades de la sal que Jesús tenía en mente eran su poder de conservación y la calidad de dar sabor y sazón. Hablando con la hermana Aguilar, le estaba diciendo, hermana, todavía se está alimentando a través del suero. Me dice, no, ya me están dando alimentos, pero ¡ay, qué feos que son! No me pasa, no me dan ganas de comerlo. Claro, si están desabridos, están sin sal. Le falta la sal y no tiene sabor. Claro, ustedes le ponen los chiles, pero yo no le pongo chiles. Entonces para mí no tiene sabor. La última etapa de corte umbilical, cobertura. Ni fuiste envuelta en faja, en otras versiones dice pañales, que significa cobertura. Envolver a una persona es darle continua dosis del amor de Dios y darle esperanza para su vida. Es orar continuamente por esa persona. Esa es la cobertura. No es que usted le tiene que pagar el mortgage de la casa o le tiene que comprar alimentos. Eso es responsabilidad de cada uno. Pero la cobertura y la responsabilidad de nosotros, ¿cuál es? Es orar por esa persona constantemente. Hay que tener sabiduría para los que se presenta en oración. El que ora debe hacerlo en nombre de todos. Escuche bien porque esto es importante. La oración es una parte muy importante dentro de la iglesia. Debe hacerse en un lenguaje que todos entiendan. ¿Es verdad? Mencionar aquellas cosas que todos coincidieron. Es muy grave hacer mal uso de ese momento sagrado para hacer una crítica o sermonear a los demás. Hay que tomar en cuenta cuando presentamos nuestro pedido o gratitud, que se está haciendo en público, primero, y muchas cosas es mejor mantenerlas en privado. Por eso decimos que muchas veces las reuniones de oración se vuelven chusmerío. Porque nosotras las mujeres, como somos más emocionales, estamos esperando juntarnos en un momento para decir, usted no sabe, mi marido anoche no vino a dormir y a mí no me interesa si tu marido vino o no vino a dormir. Ese es tu problema y tú te lo arreglas con tu esposo. No tienes por qué comentarlo. Ay, pero que mis hijos, tus hijos, es tu problema, para eso tienes tu devocional en tu casa. Pídele al Señor en tu casa las cosas privadas. Cuando vengas en público, si tú quieres hacer mención de tu hogar, di, oren por mi familia. Suficiente, no tienes que entrar en detalles. ¿Por qué? Porque en la reunión de oración se encuentran personas que son nuevas y son inmaduras, y hay personas que son más maduras. Entonces, por amor a las inmaduras, no vamos a dar detalles. Es necesario que como iglesia nuestro testimonio no haga tanto ruido que no puedan escuchar nuestra predicación. Lo que hacemos dice más de lo que decimos, y eso atrae o desanima a los recién convertidos. El evangelio no termina cuando recibimos a Cristo, en realidad allí empieza. Si usted está evangelizando a una persona, compórtese como un hijo de Dios. No sermoneando a la persona. Pero si usted está haciendo cosas incorrectas con esa persona, nunca la va a alcanzar para Cristo. Porque de su boca sale una cosa, pero sus actitudes y su testimonio dicen totalmente otra. Ay, pero yo le estuve evangelizando, le invité a la iglesia, pero no quiso venir.
Debemos trabajar para perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El Evangelio no termina cuando recibimos a Cristo, en realidad ahí empieza. Debemos ser claros y entender que fuimos salvos para servir, no somos salvos por buenas obras, sino que somos salvos para buenas obras. No es el deseo de Dios que nosotros nos quedemos como bebés. Hermanos, maduremos, please, maduremos, crezcamos. No se tenga usted solamente con lo que escucha acá los viernes y los domingos. Estudie en su casa, empiece a crecer, porque usted de acá recibe migajas, porque el cerebro humano no retiene todo, retiene parte. Y si yo tomo apuntes, retiene más. Y si yo veo, retiene más todavía. Pero es necesario que yo indague en mi casa para poder crecer, porque a veces nos quedamos como bebés. Y el Señor quiere personas grandes, hermosas, que se alimenten y alimenten a otros y que no se olviden de dónde los rescató. Pero muchas personas, lamentablemente, cristianas, tienen el síndrome de Peter Pan. Son aquellos que se han quedado anclados en su infancia y no crecieron. Tienen miedo a crecer y aceptar los roles que les corresponden por su edad, lo que dificulta su desarrollo personal y sus relaciones. Por eso es necesario que la iglesia crezca en la palabra de Dios. La administración es de vital importancia para alcanzar la vida en abundancia que Dios desea para nosotros. Cortando con ataduras de nuestros ancestros, usted sabrá cuáles son. Yo sé cuáles son las mías. Lavándonos constantemente, perseverando en la santidad y lavándonos. ¿Ustedes se acuerdan? Tengo que reconocer mis errores, arrepentirme y entonces recién pedir perdón, para que otros me puedan perdonar. No solamente el Señor, nos tenemos que perdonar entre nosotros también. Pero si usted no llega a mí arrepentido, me va a costar perdonarle, la verdad. Y si yo no llego a usted arrepentida, a usted le va a costar perdonarme a mí también. Perseverando en santidad. La santidad es una palabra que ahora está fuera de moda. Parece que la cortaron y le hicieron pedacitos de la Biblia. Ya no se está hablando de la santidad. Se está hablando de otras cosas. Estamos hablando de prosperidad, estamos hablando de lograr dinero, estamos hablando de un montón de cosas, menos de la santidad. ¿Por qué? Porque la santidad aleja a las personas, no les gusta escuchar la palabra santidad. Y siendo cubiertos por ministros legítimos de Dios, examine a los ministros de Dios. No se deje llevar por corrientes. Usted tiene inteligencia, Dios se la dio, tiene discernimiento de espíritu y usted examine quién es el verdadero ministro de Dios. Y si usted ve que no es un ministro de Dios, huya. Y rápido, antes que usted se infecte. Entonces, cuando hemos cumplido con todas estas cosas, recién hemos cortado el cordón umbilical. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos